¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente el agradecimiento, ya compartí algo del afecto que sentimos por ustedes, por esta congregación en la reunión de la cena, y gracias por invitarme a esta responsabilidad tan grande que es compartir la palabra de Dios. Les comento que en la iglesia que nos estamos congregando ahora, estamos viendo el tema las obras de la carne. Y quizá, y es lindo, veo caras nuevas, veo personas que hace mucho tiempo que no veía, y uno dice, bueno, no nos pongamos teológicos, las obras de la carne. Suena un poco extraño, ¿no es cierto? Bueno, lo que estamos viendo es algo que es muy simple y que todos comprendemos, que son los impulsos de nuestra naturaleza humana. Los impulsos de nuestra naturaleza humana. Y entonces hemos visto... Justamente hemos hablado algo acerca de las perversiones sexuales, hemos visto algo acerca del enojo, acerca de el maltrato verbal, acerca de otros temas. En estos momentos se está dando la hipocresía. Y yo quisiera compartir con ustedes algo que es tan común, y tan antiguo, ¿no es cierto? Por eso está en la Biblia. Y tan vigente, que es la envidia. La envidia. Algunas personas tienen, acá creo que no, estamos en una iglesia, algunas personas tienen, ¿qué se ponen acá? Una cinta roja, ponen dientes de ajo, después de la trasnoche están todos los brujos que justamente hablan de hacer sus prácticas contra la envidia y contra ciertas cosas con las cuales le dicen que a la gente ha sido afectada. Y hoy vamos a hablar de la envidia, que es otra de las obras de la carne, o en lenguaje cotidiano, impulsos de la naturaleza del ser humano. Dice en Gálatas 5:19, vamos a leer Gálatas 5:19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, aquellas cosas que no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque nos sale naturalmente. Es decir, si hay algo que llama la atención, nuestra vista, algo con lo cual excita nuestra naturaleza, al enojo, a la lujuria, a lo que sea. Bueno, en realidad lo que debemos hacer es controlar nuestros deseos, pero naturalmente nos salen muchos deseos que por supuesto no son todos. Quizá hay gente que dice yo no me enojo nunca cuando hablamos del tema del enojo, o cuando hablamos de las desviaciones sexuales, por ahí dice, bueno, a mí si me pone una página de pornografía, no me provoca nada. Bueno, difícil de creer para un varón, pero puede decir eso. Por eso vamos paso a paso y vamos viendo algunos de estos impulsos que dice el apóstol Pablo se hallan en la naturaleza humana. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es un grupo que tiene que ver con justamente la falta de control relativo a lo sexual. Dice idolatría, hechicerías, es algo que tiene que ver con la práctica de una creencia en donde no reconocemos un soberano, un Dios. Dice hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras o enojos, contiendas, disensiones o divisiones, herejías. ¿Cuántas cosas de estas se ven? Le preguntaba a mi hermana, hacía mucho que no hablábamos con mi hermana mayor, y todos peleados. Preguntaba por determinados familiares, todos peleados. ¿Por qué? No, por la herencia, por esto, por lo otro. Bueno, eso es responder a los impulsos de la naturaleza humana. Por eso dice contiendas, divisiones. Después dice herejías. Y el 21 es el tema que nos convoca en esta mañana. Dice envidias, luego sigue homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es interesante cómo termina el versículo y dice, acerca de las cuales os amonesto, o sea, les prevengo, como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En un tiempo se decía, bueno, levantá la mano, aceptá a Cristo, hacé una profesión de fe, recitá una oración y te vas al cielo. Y acá estamos leyendo que el apóstol Pablo dice que una persona que no cambia y evidencia ese cambio y sigue practicando la misma vida que llevó siempre, dice que no tiene de ninguna manera vida eterna y que Dios no le permitirá la entrada al cielo. Ahora vamos al tema de esta mañana. Dice, la envidia es un estado mental y emocional en el cual existe un sufrimiento. ¿Por qué? Porque la persona sufre o sufrimos por no poseer lo que tiene la otra persona. Es un sufrimiento por el intenso deseo de tener algo que no se tiene. Es algo que afecta no solamente a las personas que aún están lejos de Dios, que no han arreglado sus cuentas con Dios, que no tienen a Jesucristo en su corazón, sino que pueden afectarnos a todos nosotros. He conocido personas dentro de iglesias que no podían tolerar que otra persona escalara un poquito en su nivel económico. Y entonces se endeudaban de manera extraordinaria para tratar de llegar, igualar o aparentar ese nivel económico. Por eso dice que la envidia es un estado mental. Por eso la envidia es un estado emocional. La persona sufre porque mira al otro o a la otra, se hace una idea, quizá la otra persona está sufriendo peor o tiene una enfermedad incurable, pero lo que percibe el individuo acerca de la otra persona es lo que desea en ciertos aspectos y le provoca sufrimiento. La Biblia dice que la envidia es una característica de los que no conocen a Dios y que el cristiano debe desterrar la envidia de su corazón. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, el apóstol Pablo describe a la sociedad romana de aquel tiempo. Recuerden ustedes que la compasión, el amor, el afecto eran características totalmente negativas y reprochables en la sociedad romana en la cual vivían los primeros cristianos. Pero dice en esa observación que hace el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:28, que cuando la persona no aprueba, es decir, se le ofrece el Evangelio, se le ofrece la oportunidad de comenzar una vida nueva con Dios de la mano, dice, cuando no aprueban tener en cuenta a Dios, Dios los deja entonces que sigan su camino y dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados, quiere decir saturados, saturados. Parece como que se resuelve algo, se condena a alguien que ha cometido un crimen y al otro día es noticia que existe nuevamente otro crimen. Atestados, dice, de toda injusticia, fornicación tiene que ver con todo lo que es las desviaciones sexuales, perversidad, avaricia, es decir, tacañería, maldad. Y aquí dice el apóstol Pablo, observa que aquel que no tiene a Dios en su corazón, dice, está lleno de envidia. Y dice entonces homicidios, contiendas, engaños, malignidades. La Biblia dice que la envidia aflora en un corazón, o aflora mucho más y más permanentemente en un corazón que no tiene en cuenta a Dios. Y después vamos a ver por qué.
Dice en Tito 3:3, explicando su experiencia, el apóstol Pablo, porque nosotros también éramos, está hablando de un tiempo pasado, por eso dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, en otro tiempo, yo me identifico, dice, éramos. El apóstol Juan, ustedes han visto la carta de Juan completa, muy detalladamente, he visto algunos videos de algunos mensajes de los miércoles, y ustedes saben que 2 veces se dice en el capítulo 3 y en el capítulo 5 de 1 Juan dice que el que practica continuamente el pecado como un hábito demuestra que no ha conocido a Dios. Y dice, éramos en otro tiempo, dice, insensatos, es decir, sin un razonamiento cabal, rebeldes, y dice, viviendo en malicia y envidia. Viviendo en malicia y envidia. Malicia es hablar mal de otra persona sin pruebas. Es decir, a alguien se le ocurre algo y lo postea. Cada uno sigue su red social y lo postea. Y otro entonces lo repite. Y entonces se hace toda una corriente de opinión sobre algo que alguien puso sin fundamentos en este tiempo moderno. En los tiempos del apóstol Pablo se repetían esos rumores o esas malas cosas sin fundamento. Entonces, si alguien prosperaba, decía, pero vos no sabés cómo hizo la plata, pero vos no sabés cómo, vos no sabés lo que es la familia. Quizá la persona es una persona correcta, pero la malicia es eso. Y dice el apóstol Pablo, nosotros vivíamos en malicia y también vivíamos en envidia. No soportábamos que otro se distinguiera más. Quizá él siendo tan religioso antes de su conversión, quizá no soportaba que alguien pareciera más justo o más santo que él. Y dice, vivíamos en malicia y en envidia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo termina Tito 3:3? ¿Qué dice? Imagínense una persona que deja salir todos los impulsos de su naturaleza. Dice, éramos aborrecibles y a su vez nosotros aborrecíamos a los otros. Ahora, háblenme de un hogar feliz sin Dios. Estas son las características de las personas y de los hogares sin Dios. Todos contra todos, las personas peleadas, las discusiones permanentes. Y dice, en otro tiempo, si nos miramos al espejo con una mirada sincera y honesta, nos dábamos cuenta que éramos aborrecibles, que el resto no quería vivir con nosotros, y a su vez que nosotros no queríamos vivir con el resto. Por eso la envidia produce una alteración de mente y del ánimo cuando las personas no pueden soportar algo que tiene su prójimo o que tiene su vecino. Es notable que esta envidia, gracias, es notable que esta envidia en la Biblia se mencione por varios aspectos. Por ejemplo, en la Biblia se menciona la envidia de aquellos que han tenido una conducta intachable. Es decir, esa envidia ha producido que las otras personas se sientan afectadas y sea evidente su pecado, su maldad, su perversión. Puede haber envidia de una familia feliz, de alguien que tenga proyectos o de un progreso legítimo que otra persona tiene y consideras que te fue negado. Por ejemplo, dice en Mateo 27:17, hablando acerca de lo que produce una buena conducta delante de las personas, dice en Mateo 27:17, reunidos pues ellos les dijo Pilatos,
¿a quién queréis que os suelte? Es el juicio, ya en las instancias de la crucifixión de Jesús. Y dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Dice el versículo 18, porque sabía, lo estamos leyendo aquí, que por envidia le habían entregado. Que por envidia le habían entregado. Hay gente que no tolera tener una buena persona al lado. Es el impulso de ira, de enojo, de que no participe en lo mismo. Y quizá te ha pasado si eres creyente en la fábrica, en la facultad, en la casa, si eres quizá el único creyente, que no participas de cosas que son obscenas, de cosas que son malas, de cosas que son comentarios negativos o despectivos, y ya hay una segmentación, un apartamiento. Y dice, Pilatos no era tonto, el que gobernaba Jerusalén. Sabía que por envidia le habían entregado, porque nunca nadie habló como Jesús, porque nunca nadie amó al prójimo como Jesús, porque nunca nadie se entregó a sí mismo de tal manera de darse por completo, hasta su propia sangre por el prójimo. Por envidia no lo soportaron, lo entregaron. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, otra misma situación. Dice en Daniel capítulo 6, versículos 3 al 5. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Eran escalafones intermedios del reino. Porque había en él un espíritu superior, es decir, que, por supuesto, tenía el espíritu de Dios. Era una persona que amaba a Dios. Y dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar, dice, ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque era un hombre fiel, porque ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, si no atacamos su fe, si no atacamos su creencia, si no atacamos sus valores, no hay forma de que derribemos en tierra a este hombre que se destaca en todos los aspectos más que nosotros. Vamos a mencionar, para que no se nos vaya mucho el tiempo, el caso de José, el hijo de Jacob, que soñó, pueden buscar en Génesis 37, no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero tuvo un sueño, lo contó a su padre y sus hermanos, y dice el versículo 10, Génesis 37, 10, y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. Y sus hermanos le tenían envidia. Y es algo de lo más común en todas las familias, en todas las organizaciones y en todas las instituciones. Por algún motivo aflora ese sentimiento de nuestra naturaleza de envidiar algo. Ahora, dice en Eclesiastés 4:4 acerca de la envidia, ya vamos a pasar a lo que dice la Biblia respecto a esto, es el último texto que vemos para describir. Dice en Eclesiastés 4:4, he visto asimismo
que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta ¿qué? El elogio. Qué bueno, qué buen hermano. Trabaja 12 horas por día, le va bien y sin embargo lo vemos siempre en el culto. Siempre dispuesta la hermana luego de coser, de trabajar en su casa. Lamentablemente los seres humanos muchas veces podemos tener esta conducta. Y dice que la excelencia de obras despierta el trabajo, el esfuerzo, el crecimiento personal, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. El envidioso no puede soportar que otras personas obtengan grandes beneficios económicos con menor esfuerzo, o quizá también de una manera turbia, que es algo muy común y vemos muy a menudo aquí, ignorando o rechazando que hay un Dios que a su debido tiempo pondrá en orden las cosas. Ahora vamos a ver algunos textos respecto de eso. Pero antes quisiera leer 2 versículos que dicen que dar lugar o dejar que ocupe el corazón, esta pasión nos arruina la vida. Dice en Job capítulo 5, versículo 2, es cierto que al necio lo mata la ira. Por eso la Biblia dice, no te enojes, no te excites a hacer lo malo. Dice que deteriora la salud. Hay gente que dice, bueno, yo quiero vivir más años de vida. Bueno, la Biblia dice, no te excites a hacer lo malo. Cada uno sigue, yo sigo mucho Twitter, un tema me ayuda mucho más con la parte profesional. Y lo único que veo, y seguramente ustedes lo verán en cada uno en su red social, son comentarios negativos. Ahora, muchas veces esas personas que ponen comentarios negativos hablan del cuidado del medio ambiente, de ser vegetarianos o veganos. Ahora la Biblia dice, al necio lo mata la ira. Si vos abrigás ira en tu corazón, tarde o temprano pasa factura. Dice Job 5.2, al codicioso lo consume la envidia, el pensar y maquinar que no tiene lo que otros tienen y que es injusto que no lo tenga. Dice Proverbios 14.30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, dice, es carcoma de los huesos. Es interesante, si yo he buscado, tengo una enfermedad autoinmune que no ha avanzado. Hace 10 años me dijeron que si no me hacía un tratamiento, no sé, un tratamiento que era una cosa que espantosa, corría un peligro enorme. Dije, bueno, vamos a ver, si Dios quiere. Todavía estoy acá. Una enfermedad que es muy común, es reumatismo. Lo conocemos a nuestro hermano que ha sido tan afectado por eso. Y cuando buscaba carcoma de los huesos, en la Biblia, dice que la envidia afecta las articulaciones, que dice que la tristeza, la angustia, afecta las articulaciones, porque dice que también es carcoma de los huesos. Por eso no solo nosotros podemos estar masticando todas estas emociones negativas, sino que vamos a estar afectando nuestra salud. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Uno dice, bueno, parece un mensaje de la nueva era, ¿no es cierto?
esos que pasan también a la medianoche y que hay varios referentes. Pero la Biblia termina con algo que nunca va a mencionar la nueva era y con que vamos a concluir el mensaje. Antes, hablando acerca de la envidia, la Biblia dice que debemos confiar en que hay una justicia divina, debemos tener una actitud de fe de que aunque otras personas progresan de manera turbia o ilícita, a su debido tiempo Dios pondrá las cosas en orden. Por ejemplo, dice el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia y decimos, ¿cuándo se va a terminar? ¿No es cierto? Todas estas situaciones de maldad que vemos. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Salmo 73:2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, de los soberbios, viendo la prosperidad de los impíos, de los que no temen a Dios. Y aquí tenemos uno de los diagnósticos más importantes sobre el corazón humano, porque dice que la envidia nació viendo en forma horizontal. Porque dice que vio a los soberbios, a los altaneros y a los que se llevan el mundo por delante. Dice que vio la prosperidad de aquellos que usan de posiciones ventajosas, y dice, me turbé de tal manera que puso en crisis mi fe. Y el diagnóstico que está dando aquí Asaf en el Salmo 73 es que la mirada horizontal es una mirada que siempre nos va a mostrar cosas que no nos agradan. Que la mirada horizontal nos va a mostrar la maldad, la perversidad que hay en el corazón humano y aún esas comparaciones con nuestro corazón que tampoco es bueno. Por eso dice, miré a mi alrededor. Y si miramos hacia nuestro alrededor, bueno, sabemos que hay mucho dinero mal habido. Pero dice, puso su mirada en algo que lo amargó. Y la Biblia dice que somos llamados todos a levantar nuestros ojos al cielo y a poner nuestra mirada en Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Me gusta una versión que dice, fijando, es decir, con la mirada fija en Jesucristo. Y ahí es entonces cuando la vida cambia, cuando la persona puede tener otra perspectiva. Por eso dice que una señal de la verdadera conversión a Cristo, es decir, un cambio de vida, es el rechazo a la envidia y a la malicia. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, es decir, hablar mal de otros sin pruebas, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, que son calumnias, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La condición es el versículo 3. Si es que han gustado la benignidad de Dios, si es que han gustado realmente tener un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, cuando vamos a Jesús, cuando vamos a Dios, las cosas se ponen en la perspectiva correcta. Las cosas cambian. Y ya no dejamos de envidiar a aquel o aquella persona que sabemos que pasa de este mundo y abre sus ojos en el infierno. Y ya no envidiamos a esa persona que parece que ha ganado fortunas y posiciones infinitas, pero que lo abandonó la esposa, los hijos no le hablan, y tiene 5.000 empleados, pero está solo en la vida. Quizá tendrá un ejército de aduladores por conveniencia, pero está solo o sola. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros levantamos los ojos al cielo y tomamos una verdadera perspectiva de que tener a Dios es tenerlo todo, de que tener a Jesucristo en el corazón es tener el tesoro más grande que existe en la vida, no podemos sentir envidia o no debemos sentir envidia de aquellas personas que quizá nos han hecho un daño, que quizá no han hecho lo correcto o quizá tienen lo que no tenemos y en algún momento no lo podemos soportar. Cuando Cristo se transforma en el tesoro más grande de la vida, no necesitamos otra cosa. Me acordaba hoy la canción que cantaba Rebeca y Gustavo. Prefiero a Cristo. ¿Te acordás algo de la letra? Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos de este mundo. Eso requiere una verdadera actitud de fe, una verdadera actitud de entrega. Eso requiere haber hallado la paz con Dios a través de la confesión personal en un lugar aparte de nuestros pecados, haber sentido el alivio del perdón, haber sentido realmente que Dios ahora vive en mi corazón. Y cuando las cosas se ponen en perspectiva, todo es distinto. Todo es distinto. No puede vivir la envidia en el corazón de un verdadero cristiano porque él tiene el tesoro más grande que existe sobre la tierra, que es Jesucristo en su corazón. Decía allí en 2 Corintios 4:7, un texto que hemos leído muchas veces. Dice, tenemos este tesoro, está hablando del Evangelio, el Evangelio es Cristo. Dice, en vasos de barro. ¿Qué quiere decir? Bueno, en cuerpos, en vidas que se van deteriorando y que en algún momento, pronto o más tardar vamos a hacer historia. Tenemos este tesoro. Por eso la vida en perspectiva es distinta. Yo cuando escucho, nosotros trabajamos en la parte comercial. ¿Está por ahí Andrés? Bueno, Andrés es ahí está. Bueno, Andrés la verdad que es una ayuda muy, muy grande. Y él siempre tiene muchas ideas, es muy dinámico. Y él va aprendiendo. Y sabe que nosotros tenemos que apuntar para los productos que comercializamos a la gente que tiene dinero. Y en San Luis no hay más de 20, 30 familias que tengan mucho dinero. Y sabemos cómo viven, y sabemos lo que tienen, y sabemos más o menos dónde viven. Ahora, de ninguna manera podemos, cuando a mí me dicen el nivel de competencia que existen en esos countries, cuando me comentan el nivel de gastos y dicen, no, yo quiero lo mismo porque el vecino puso esto que lo trajo de Estados Unidos, quiero lo mismo o mejor. Cuando uno ve toda esa gente poderosa, dominada por la envidia, cuando uno ve toda esa gente poderosa
en lugares cerrados con seguridad privada, uno dice, no quiero saber nada con eso. Porque Jesús no vivía en una mansión ni tenía seguridad privada. Jesús estaba con el pueblo, estaba con la gente, estaba cerca de la gente. Entonces, la persona que no tiene nada, ninguna expectativa para la eternidad, ni ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, siente admiración y envidia de cómo viven las personas de dinero. Y es algo que cuando lo contrasto con la persona de Jesucristo, que no tenía dónde recostar su cabeza, que estaba en medio del pueblo, que era una personalidad pública pero que no tenía seguridad privada ni guardaespaldas, uno dice, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Vamos con lo último. Dice el apóstol Pablo que hay que aceptar la voluntad de Dios para la vida. Y entonces podemos continuar con las cosas que nos pasen, teniendo contentamiento en Dios. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia es querer todo para uno, no compartir nada, sin tacañería. ¿Qué dice? Contentos con lo que tenéis ahora. Claro, tenían muy poco, los habían corrido de las casas por ser cristianos. Sabemos por el capítulo 12 de este libro Hebreos que les habían sacado a muchos lo poco que tenían. Y dice, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. 1 Timoteo 6:8, la mirada de un verdadero cristiano. Alguien podría decir, Pablo, vos podrías ser doctor en cualquier universidad con todo lo que sabés. Sin embargo, muchas veces pasó hambre, frío, desnudez, golpes. Y él dice, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con eso. ¿Te cuesta estar contenta con lo que tenés? A mí a veces sí, porque me comparo con el que tiene más, pero no me comparo con el que tiene menos. Y la Biblia me dice que es momento de dejar de mirar en forma horizontal para levantar los ojos al cielo y mirar a Dios. Aquel que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza, dice el apóstol Pablo, fuésemos enriquecidos con toda bendición espiritual. Y si ponemos nuestra confianza en Él, con la vida eterna. Termino con estas palabras. Si tuviéramos que llevarnos algo, algún pensamiento, algún mensaje en esta mañana, que podamos sentirnos dichosos con Jesucristo. Que podamos decirnos a nosotros mismos, tener a Cristo es tenerlo todo. Y no tener a Cristo es no tener nada. Que podamos decir, Cristo es mi tesoro. Que podamos decir, prefiero a Cristo. Y ese es el Cristo que la mayoría de mis hermanos, de mis hermanas, que tanto me alegra cuando los veo, fieles, constantes, creciendo, tienen en su corazón. Pero si hay alguien que escucha este mensaje en esta mañana
y dice, yo no siento esa paz, yo no siento esa tranquilidad, yo me siento como que todavía me faltan muchas cosas, es el momento de un encuentro personal con Jesucristo, para que llene tu corazón, te dé el perdón, la vida eterna y la satisfacción. Y vayámonos con esto que dice la Biblia, tenerlo a Cristo es tenerlo todo. Que Dios les bendiga, amén.